Bueno, vamos a por el siguiente tema. En este vamos a hablar de la impresión y de la presentación, que realmente son dos herramientas que nos van a ayudar a presentar nuestros trabajos sobre papel. En un principio debemos irnos a salida, y aquí tenéis trazar. El AutoCAD denomina a la impresión trazado, ¿de acuerdo? Si le damos al botón de trazar, nos aparece esta pantalla. Esta es la pantalla principal, porque ahora aquí vamos a ver dos posibilidades. Imprimir desde la página en negro y después, cuando sepamos cómo funciona la presentación, poder realizarlo desde la presentación. Aquí es para configurar la página y darle un nombre, pero en un principio no hace falta, y simplemente señalamos la impresora que queremos imprimir. Yo tengo esta impresora. Si no tenéis una impresora, tenéis que probar con imprimir a PDF o cualquier otro tema. ¿De acuerdo? Daros cuenta que también se puede imprimir como JPG, como PNG, y todos estos, AutoCAD PDF, para plotters, dependiendo de donde vayáis a imprimir, pues utilizaréis uno u otro. Yo, pues mi impresora es esta, la conecto. ¿Correcto? Aquí tenéis el tamaño del papel, que es el que vosotros podéis seleccionar en cualquier momento, y el número de copias. Daros cuenta que aquí siempre os va a aparecer una imagen en la cual veréis la superficie rayada es la que esta impresora permite imprimir, y este trocito que se ve por aquí es el que no nos deja imprimir en blanco, porque sabéis que todas las impresoras suelen tener un límite de impresión, no pueden imprimir hasta sangre. La siguiente cosa que nos permite es elegir lo que vamos a imprimir o trazar. Puedo imprimir la pantalla, que es lo que estoy viendo, extensión, que sería todo lo que nosotros tenemos, límites, hay una herramienta que se llama límites, que podemos situarla y decir lo que queremos imprimir, y ventana, que se nos cierra y nosotros hacemos una ventanita de lo que queremos imprimir. Por otro lado, aquí veis que se ha quedado el dibujo en la parte de abajo. Yo simplemente, si le doy a centrar dibujo, él me lo va a centrar en el papel. ¿De acuerdo? Siempre, en cualquier momento, podéis darle a vista preliminar y se os abrirá una página en que veréis cómo se va a quedar impreso sobre el tamaño del papel que habéis decidido. Si le doy a las aspas, cerráis. Y aquí es donde viene el meollo de la cuestión, que es a la escala a la que imprimimos. Nosotros hasta ahora no hemos trabajado a ninguna escala, porque realmente nosotros hemos metido unidades. Solamente le hemos puesto en qué unidades estábamos trabajando a la hora de importar o exportar objetos. Pero ahora vamos a dibujar nuestro dibujo sobre un papel. Entonces ahí es donde empieza a importar lo que es la escala del dibujo. Aquí en un principio tenemos escala hasta ajustar. ¿Eso qué quiere decir? Que el programa, según el tamaño de hoja que nosotros le hemos dado, va a ampliar al máximo ese dibujo para que ocupe todo el espacio, con lo cual no estamos trabajando a una escala tradicional de 1,20, 1,50, etc. Si nosotros queremos poner una escala, deberíamos de quitar esta, y aquí tenemos toda la serie de escalas que vienen por defecto en el AutoCAD. Pero ahí tenemos que tener en cuenta una cosa. Estas escalas, ya que el AutoCAD para él siempre su unidad nativa son los milímetros, están expresadas para dibujar en milímetros, con lo cual, si nosotros hemos dibujado nuestro dibujo en alguna unidad que no es el milímetros, deberíamos crearnos nuestra propia escala. Vamos a explicar un poquito el tema de las escalas. Hay que tener alguna... Cuando nosotros trabajamos con una escala, está bien expresada por dos números, por ejemplo 1 o 100. Esto quiere decir que estamos trabajando una escala de ampliación, en el cual el 1 es la unidad en el papel. Quiere decir que es una unidad en el papel, son 100 en la realidad. Por ejemplo, a esta escala, que es 1,20, una unidad que nosotros midamos en el papel sería 20 en la realidad, expresadas en la misma unidad de medida. Por ejemplo, si yo mido 1 centímetro en el papel, son 20 en la realidad. Si yo mido 1 metro en el papel, serían 20 en la realidad. Es una escala de ampliación. Pues como íbamos diciendo, estas de aquí no nos sirven a nosotros. Entonces tenemos que crearnos las nuestras. Vamos a enseñarnos a crearlas. Es muy sencillo. Nosotros nos venimos aquí y tenemos las escalas que nos vienen por defecto en el AutoCAD, y aquí añadiríamos escalas personalizadas. ¿Veis? Aquí tenemos que
existen todas estas escalas, pero nosotros ahora podemos darle a añadir a una. Nos aparece esta pantallita. En esta pantallita nosotros ponemos la escala que queremos trabajar. Por ejemplo, yo quiero trabajar a 1,20. Pero este dibujo que nosotros teníamos dibujado de antes está expresado en metros. Con lo cual yo lo que suelo hacer es poner detrás las unidades. Por ejemplo, 1,20 en metros. Y aquí es donde viene el juego. Unidades en el papel, unidades en el dibujo. Pues bien, la diferencia cuando trabajamos en AutoCAD es que la unidad en papel siempre viene expresada en milímetros. Por lo tanto, según la unidad en la que trabajemos, debemos cambiar este primer dígito. Varios ejemplos. Si por ejemplo hemos dibujado en milímetros y queremos trabajar a una escala de 1,20, no deberíamos cambiar nada, pues como decíamos, el AutoCAD trabaja en milímetros. Pero sin embargo, si hemos dibujado en centímetros y queremos poner una escala de 1,20, deberíamos hacernos la pregunta: ¿cuántos milímetros tiene un centímetro? 10. Por lo tanto, cuando creemos la escala pondremos 10,20. Si hemos dibujado en metros y queremos poner una escala de 1,20, debemos hacernos la pregunta: ¿cuántos milímetros tiene un metro? 1000. Por lo tanto, crearemos una escala en la que pondremos 1020. Si hemos dibujado kilómetros y queremos poner una escala de 1,20, debemos hacernos la pregunta: ¿cuántos milímetros tiene un kilómetro? Por lo tanto, pondremos esta barbaridad de ceros con 20. Por lo tanto, si yo aquí quiero poner a escala 1,20 y estoy trabajando en metros, siempre tendré que poner aquí la unidad expresada en milímetros. ¿Cuántos milímetros tiene un metro? 1000. Y aquí, seguido, la unidad en el dibujo, que sería el 20. Con lo cual le damos a aceptar y ya tenemos nuestra escala a 1,20 en metros. En definitiva, acordaros, milímetros, no hay que tocar nada. Centímetros, tenemos que, hay que contar cuántos milímetros tiene un centímetro. 10, 100. Y así sucesivamente, como hemos visto hasta ahora. Con lo cual, si queremos crearnos alguna más, que como estamos trabajando en metros, añadir. Vamos a ponerle la 1,50. 1,50. Siempre le pongo que está en metros. ¿Cuántos milímetros tiene un metro? 1000. Unidades en el dibujo, 50. Aceptar. Ya tengo la 1,20 y 1,50. Vamos a hacer una más. 1, 100 metros. Mil milímetros, un metro. Y es 100. Le damos a aceptar y aceptar. Con lo cual, estas escalas van a aparecer siempre aquí. Pero solamente en este archivo. Cuando nosotros abramos uno nuevo de AutoCAD, nos daremos cuenta que estas unidades no están. Hay gente que lo que hace es prepararse un archivo en blanco, con las unidades que normalmente trabaja, y siempre abre ese archivo cuando se pone a dibujar en metros, o a dibujar en centímetros, o a dibujar en kilómetros. Una vez creada esas unidades, ya cuando le damos a trazar, aquí ya nos aparecen. Entonces, si yo le doy a 1,20, aquí acordaros que tengo que ponerle la impresora, el tamaño de papel, extensión, centrar en el dibujo, presentación preliminar. La escala no es igual que la escala de trazado. ¿Desea continuar? Sí. Veis que hacer 1,20 se nos sale del papel de dibujo. Pues entonces tendremos que utilizar una escala más pequeña. Vamos a usar escala 1,100. Igual 1,50 nos entra. Vamos a ver. Vista preliminar. Por la posición que tenemos, no nos sale. No preocuparse. Porque aquí tiene otro botón que nos despliega más posibilidades. Entonces yo ahora le giro horizontal y le doy a vista preliminar a ver si se nos ve. Y aquí ya tenemos a escala 1,50 el plano. Cuando le demos a imprimir,
1 centímetro medido sobre el papel serán 50 en la realidad, con lo cual ya estamos consiguiendo imprimir a escala y como debiera ser. Bueno, más cosas. Aquí veis que no le hemos puesto ningún nombre. Si yo le doy a añadir y le pongo prueba, aquí nos aparecerán, y cuando salgamos de este trazado siempre podremos volver a esta configuración que nosotros tenemos guardada. Por ejemplo, si yo cancelo, si le vuelvo a dar a trazar, señalo aquí, señalo prueba, y me vuelve a recordar toda esta manera que yo le he configurado. Con lo cual, en un principio yo puedo tener preparado para imprimir a escala 1.50, a 1 tal, sin tener que volver a modificar todo. En este mismo archivo aquí me aparecerán todos los que yo he preparado. Aquí veis opciones: trazar el grosor de línea, trazar estilos de trazado. Todo esto normalmente se suele dejar como está. Pero ahora vamos a ver otras posibilidades, que son, a la hora de imprimir, nosotros cómo queremos que se impriman nuestras líneas. La manera más sencilla es cuando vamos aquí y trabajamos en las propiedades de capa. Estuvimos viendo el grosor de línea, estilo de trazado y trazar o no trazar. Trazar o no trazar lo que hará es que se imprima o no se imprima esa cara, ese dibujo. Si yo por defecto le cambio el grosor, 1.35, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos preparado, y entonces aquí tenemos el color en que va, que si es blanco le sería en negro, y si fuera otros colores sería el suyo. Por lo tanto, ahora cerramos, y cuando nos vamos a trazar, seleccionamos prueba, le damos vista preliminar, y os dais cuenta, aunque ahora aquí no se ve mucho, que el grosor de línea de negro es superior al otro grosor. Si por lo que fuera nos diera problemas, siempre existen otras posibilidades. Muy bien, mirad, lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo configuración de página, porque como no puedo enseñaros el papel impreso, que es donde se aprecia mejor, lo vamos a guardar como PDF. Entonces, desde aquí, imprimir a PDF, o yo prefiero coger el de AutoCAD. ¿De acuerdo? Opciones de PDF, tamaño, incluir información de capa, etcétera. Le damos al tamaño A4, extensión, vemos vista preliminar, le damos AutoCAD PDF, le damos el tamaño A4, le damos extensión, centramos en el trazado, lo ponemos horizontal, escala, nos íbamos a 1.50, le damos a la presentación preliminar, vemos que se ve bien, cerramos y le damos a añadir y le llamamos PDF. Nos dice que ya la teníamos y le decimos que sí. Bien, aquí ¿qué ocurre? Lo que estábamos diciendo. Yo tengo aquí una posibilidad, que es elegir estilos de trazado. Yo voy a señalar que quiero utilizar el ACAD. Este es el más utilizado. Entonces aquí tenemos este, y entonces lo que nos va a permitir es asignar grosores, tipos de línea, etcétera, por medio del color que tiene el objeto, que es normalmente la manera más utilizada. Así que yo, por ejemplo, me voy al blanco y le digo que no tenga simulación de color, por si vamos a imprimir en color, pero en un principio no hace falta. Usar el color del objeto para imprimir, o cambiárselo. En este caso sabéis que si pone blanco va a ser negro.
Escala de grises, desactivarlo. Y aquí viene el número de plumilla, que es el grosor. ¿De acuerdo? Voy a darle 10 para que lo veáis grande. Número de plumilla virtual, olvidaros. Tramado. Usar tipo de línea si quisieras que la línea fuera discontinua, rayada, con punto o sin punto. Tipo de línea. Aquí está seleccionada para usar la que tenemos en la capa. Si no, en un momento dado cogeríamos otra. Aquí tenemos el grosor de línea. ¿Estamos de acuerdo? Que va al 0,8. Aquí, el final de la línea, cuando esté cuadrado, empalme plano. Inglete, bisel, forma de rombo. Esto yo normalmente no toco casi nada. Y aquí podríamos guardar y cerrar. Esto tenéis que llevar cuidado porque si lo hacéis, chafáis el original que tiene AutoCAD. Con lo cual no deberíamos hacerlo. Deberíamos incluso venirnos aquí y decir que queremos crear uno nuevo. Comenzar desde el principio, utilizar un archivo original, crear una nueva tabla de estilos. En un principio yo puedo coger y darle comenzar desde el principio, nombre del archivo, prueba, le damos a siguiente, le damos a siguiente, utilizar la tabla de estilos del actual o trazados para dibujos anteriores al AutoCAD 2017, finalizar. Entonces ahora cuando modificamos, hemos creado uno nuevo. Si yo ese archivo me lo guardara, que ahora veréis dónde está, lo podría llevar a cualquier otro ordenador y con ese archivo de impresión se imprimiría correctamente este archivo. Lo dicho, nos venimos al blanco, que en un principio está desde 0, con lo cual le vamos a dar, en un principio usar el color del objeto y lo único que le voy a cambiar es el grosor de la línea. Le voy a dar a 0,8. Guardar y cerrar. Como os dais cuenta, cuando hemos cambiado esto de aquí ha desaparecido lo que teníamos de prueba. Con lo cual, acordaros que se llamaba prueba, le decimos añadir, me dirá que ya lo tengo y de esa manera ya tengo asignado a prueba impresora, tamaño, forma de imprimir, centrar el trazado, escala y tipo de trazado. Cuando yo le doy a aceptar, en este caso como es PDF, me preguntará dónde guardarlo y ya lo tengo generado. Y ahora si nos acercáramos, nos daríamos cuenta que el grosor de línea es diferente del rojo. Pero de todas maneras, donde se nota más es cuando nosotros imprimimos, porque esto es una página que he impreso y después he escaneado. Aquí es donde realmente veis la diferencia de grosor de uno con el otro. Con lo cual, el tema de impresión básico ya lo tenemos hecho. ¿Qué ocurre? Que ahora nos vamos a ver otra manera de imprimir, que es imprimir desde la presentación, que es mucho más efectivo y sencillo de lo que hemos visto